Hoy nos encontramos en el Estadio do Dragão, el estadio del Fútbol Club Porto, un estadio emblemático de un equipo histórico de Portugal, campeón de Champions, campeón de Europa Leagues y campeón muchas veces de su propia liga. Vamos a recorrer la Casa del Dragón, vamos a recorrer el estadio del Fútbol Club Porto. Este estadio tiene una capacidad de 50.000 personas y fue inaugurado en 2003, sustituyendo al antiguo Estadio das Antas. Es un recinto moderno con una estructura abierta y líneas elegantes que lo hace espectacular tanto por dentro como por fuera. Mirad, gente, es que tiene una altura increíble, ¿eh? Aquí caben 50.000 personas y mirad, o sea, lo alto que es. No sé si el techo es retráctil, no sé si se queda siempre abierto o lo cierran en los partidos, pero la forma que tiene la verdad es que es súper bonita. Una de las normas más básicas que nos han dicho, que ha sido 3, pero una de ellas ha sido que no se puede tocar el césped, o sea, lo tienen totalmente prohibido. Y está guapísimo, mirad, qué verde más bonito. O sea, está... Y los bancos, mirad, a pie de pista, o sea, lo tienen ahí clavadito. En el tour lo primero que se hace es ver el estadio por dentro, ¿vale? Se ve primero el campo y después ya nos empiezan a meter por dentro. Estamos entrando, creo que es a la zona efectivamente, de entrevistas y reuniones. Mirad, aquí está todo súper bien organizado, la verdad. O sea, nos hacen hacer una fila para hacer fotos. Si alguien las quiere hacer, se sienta directamente en la tribuna esta y la chica, que es súper simpática, hace la foto desde una tablet, sinceramente. Luego nos tiene al resto de personas aquí sentados mientras que los asientos son, la verdad es que bastante cómodos. La verdad es que estar aquí impresiona, ¿eh? Mola bastante saber que aquí es donde se coloca la gente para la rueda de prensa y está guay la experiencia. La verdad es que el sitio era pequeñito, pero era muy cómodo, ¿eh? Los asientos ahí, la verdad es que se nota que es un equipo de primera porque cuidan bastante los detalles. Nos están llevando ahora al vestuario del equipo visitante porque al principal no nos pueden llevar, obviamente, porque supongo que necesitarán más privacidad para los jugadores. Pero vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tan lujoso es el vestuario visitante del Fútbol Club Porto. Esto es como un laberinto, ¿eh? O sea, nos tienen de uno para otro dando vueltas. Está súper chulo, pero como te pierdas aquí no sale. Dicen que supuestamente son idénticos a los del equipo principal, ¿vale? Pero a mí me da la sensación de que no, de que los visitantes están un poquito más incómodos. Mirad el banco. Banco de madera, duro. Y yo he visto algunos que tienen asientos como de Fórmula 1, que los asientos son súper mulliditos. Y aquí esto es un banco de durito, para que no estén 100% cómodos. Una cosa que me llama mucho la atención es lo siguiente. Mirad esto. Nada más entrar al vestuario, está lleno de portadas de periódicos de cuando han sido campeones y los de Oporto. Entonces, claro, llega el equipo visitante y ya está viendo, ya está intimidándose porque ya les empiezan a decir, mira, somos campeones, somos buenos, tal. Entonces, está guay. Es un efecto psicológico ahí muy interesante, la verdad. Son bastante listos. Oye, te encuentras con esto y ya nada más llegar ya estás ya pensando en el equipo que te vas a enfrentar. Puedes dejar aquí los zapatos. Ah, mira, también tienes aquí para guardar cositas. Mira qué guapo el estadio, ahora vacío, sin nadie. Está tremendo, ¿eh? Vestuario visitante, guapísimo. Estamos otra vez en la zona del estadio, en la zona del campo. Estamos ahora en la zona de los banquillos. Aquí todo se ve totalmente diferente. Imaginaros que sois los jugadores del Porto y estáis aquí, justo sentados, viendo el partido, esperando para salir, ¿eh? Es una buena experiencia, desde luego. Lo que más me llama la atención es que, mirad, hay una separación del banquillo a la grada, aquí como amplia, ¿vale? Entonces le da un poquito de privacidad a los jugadores, que aunque bueno, supongo que aquí con los cánticos de la gente no creo que haya mucha privacidad, creo que se siente fuerte, la verdad. La afición del Oporto son bastante guerreros y esa sensación, la verdad es que se debe transmitir, pero mirad qué buena experiencia, gente. Os podéis sentar aquí y ver el campo tranquilamente desde una perspectiva, mirad, todo el banquillo para mí. Mirad, encima es súper cómodo, ¿eh? Mirad qué bueno está. Mirad qué vistas, gente. Gente, es que mirad qué sensación, es que aquí hay 50.000 personas, ¿eh? Imaginaros un partido, estar aquí sentado y ahí detrás todo el mundo... Son 50.000 personas gritando mientras estás tú ahí en el campo o aquí sentado esperando para salir. O sea, qué buena experiencia, de verdad. Para los que algún día quisimos ser futbolistas y no pudimos, bueno, hacer estos pequeños tours, pues como que te alegran un poco, ¿eh? Mirad los bancos, gente, súper cómodos, súper mulliditos, con el escudito aquí del Porto, qué detalle, encima está como bordado, súper chulo, genial, súper bonito el color además.
Llegar a imaginarte estar aquí un solo día pudiendo disfrutar de un partido de Primera División, el sueño de muchos de nosotros. ¿O no? Dímelo en los comentarios. ¿A ti te hubiese gustado ser jugador de Primera División? Cuéntamelo. Cuéntamelo en los comentarios. No te quedes con las ganas. Sé que tú también querías. Oye, muy guay. No todos los días puedes venir aquí a sentarte en los banquillos del Porto. Muy chulo. Mirad, ahí tenemos los palco VIPs que no pueden faltar en todo buen estadio. Y mirad cómo son los banquitos del público, ¿eh? Bueno, no nos dejan hacer esto, pero lo voy a hacer igualmente, nadie me está mirando. Ahí, para que veáis un poquito el banquito de plástico, típico. Está muy bien, la verdad. Oye, pero de verdad, los que están aquí, quien está aquí no ve el partido. Quien está aquí ve a los jugadores. Está un poco raro, ¿no? Aquí la distribución. Pero bueno, porque fijaros, es que justo os estoy poniendo a la altura, a la misma vista. ¿Veis? Es que lo que se ve es el logotipo de la cerveza y justo el banquillo. Estos no ven nada, ¿eh? Estarán en primera fila, pero a veces ser los primeros no es la mejor opción, porque realmente no se ve absolutamente nada. Ves el logotipo, eso sí, te entra ganas de beber, pero otra cosa no. Pero bueno, supongo que el estar aquí ya de por sí es una muy buena experiencia y en primera fila supongo que también. Oye, que si algún día me invitan a venir a ver un partido, yo vengo encantadísimo de la vida, no voy a criticar a nadie, yo encantado de estar aquí. Otra de las cosas que podéis hacer aquí es haceros una foto con una réplica de la Champions, que está, la verdad es que guapísima. Te puedes hacer la foto ahí encima y luego llevártela, hacerte otra foto ahí frente al estadio. Oye, muy bien, la experiencia, la verdad. He hecho otros tours y me acuerdo que hace unos años, por supuesto, simplemente tú ibas por tu cuenta, veías el estadio y demás, y aquí la gente que está trabajando interactúan bastante contigo y es una grata experiencia, la verdad. Muy divertida. Estamos dentro del estadio, pero dentro, justo aquí tenemos los bares, ahí tenemos todas las escaleras y los pasillos para que la gente vaya a comprar cosas o al baño o le entre tiempo. Es enorme, ¿eh? La verdad, este estadio es enorme. Me está gustando mucho la experiencia. Nos estamos dirigiendo a la última zona ya de la visita. Estamos dirigiéndonos a los palcos. Se me está haciendo súper corta y rápida la visita, pero no mal, sino lo estoy disfrutando mucho. Llevamos ya casi 40 minutos de visita y se me han pasado volando. Me gusta mucho, buena experiencia, la verdad. Oye, estamos en una zona como ya se nota un poquito más lujosa. Ahí había como un restaurante. Esta zona está más cuidada. ¿Cómo se nota que es del presi? Esta es la zona del presidente, del que manda. Y obviamente tiene que estar bien acondicionada. Aquí bien lo pone, ¿eh? La suite presidencial. Buah, esto de locos. No, esto es fantástico. Oh, mirad qué palco. Mirad qué palco. ¡Guau! Imaginaros estando aquí, ¿eh? Mirad, lo típico de Portugal, las típicas baldosas de Portugal, eso no puede faltar. Mirad qué barcito más chulo para todos los invitados. Mirad qué bancos, asientos súper cómodos. Mirad, uy, qué cómodo esto. Bueno. Ojalá algún día me inviten. Esto está espectacular. Todo el mundo se ha ido a mirar el estadio y yo estoy viendo aquí el palco con detalle. Me encanta, mirad. Imaginaros viendo el partido aquí. O sea, tienes aquí para tomarte algo, te vienes a tu banquito. El fútbol no sé si lo verás mucho, pero desde luego que la experiencia de estar aquí, estar con este rollo lujoso y exclusivo, es la parte importante, es exclusivo. Esto es el toque, la guinda de venir a ver un partido. Ese toque exclusivo es lo que hace que no solo vengas a ver un partido de fútbol, sino que lo veas desde aquí. Esta es la experiencia que, sinceramente, a muchos de nosotros nos encantaría. A mí, desde luego, me encantaría ver un partido de fútbol con las vistas, porque se ve todo el campo desde aquí. O sea, unas vistas fantásticas, pero también con este detalle lujoso que tenemos aquí para tomarnos algo y disfrutar de esta experiencia. Buenísimo, ¿eh? El palco presidencial. Buenísimo. ¡Guau! Bárbaro. Es que mirar, gente, mirar qué vistas. O sea, esto es increíble, se ve súper bien. Me voy a poner a gusto, me voy a quitar la mochila, voy a tumbarme así un poquito. No, bueno, esperar, lo que me he dado cuenta. Mirar estos asientos, esto no tiene nada que ver. Bueno. O sea, eso de ahí, aparte de que en la primera fila no ves un carajo porque tenías al banquillo delante, eso es duro y plástico. Mirad esto, mira. Bueno. Esto es otra cosa. No importa que estéis aquí fuera o ahí dentro. Ahí dentro mejor, pero aquí fuera también, ¿eh? Se nota la calidad. No sé si se notará el precio, porque no sé cuánto costará sentarse aquí, pero desde luego, qué vistas más buenas y qué buenos asientos para ver un partido de fútbol. Qué buen sitio. A gustísimo, aquí me quedo.
Ah, una cosa, antes he dicho que ya estábamos en la última parte, pero no. Estamos en la última parte del tour. Luego nos queda el museo, porque al final la entrada tiene dos partes. Esta, que es hacer el tour por el estadio, y la de poder entrar en el museo y ver un poco la historia del Fútbol Club Porto. Así que vamos a verlo. Ah, bueno, claro, siempre cuando terminas un tour te llevan a la tienda, por supuesto. Mira, ahí hay camisetas súper chulas y encima algunas históricas, mirad. Aquí tenemos camisetas del año 71-72, aquí del 2004-2005, donde pone que fueron campeones de la Intercontinental, aquí del 83-84, 86-87, 90-91... O sea, muy guapas las camisetas clásicas, ¿eh? Y mirar esto, mirar qué jerseycito. Oye, me gusta la tela. Sudaderitas también, con el escudo, sino más de vestir. La tienda, mira, completita, la verdad. Muy chula la tienda. Mira, antes he visto una cosa, mira, que me llama mucho la atención. Aquí una réplica del estadio por 1.300 euros. Supongo que esto será de plata o algo. Y los relojes, 150 euros con el escudito. También. La verdad es que tienen cosas curiosas, aparte de la ropa y demás, y los balones de fútbol, ropa de equipación, tienen cosas curiosas. Pero bueno, vámonos al museo, que es lo que queríamos. Está guay el museo, está todo oscuro, te va contando un poco la historia del club paso a paso, de los primeros años, de cómo se formó y demás. Está muy bien decorado, lo que pasa es que no se ve por la cámara, pero está súper bien decorado, como si fueran las calles de Oporto. Y tiene ese rollo así como clásico y muy cuidado, la verdad, muy cuidado. Mirad, gente, la camisa clásica más antigua del Fútbol Club Porto. Gente, entramos en la mejor parte, la zona de los trofeos. Vamos a ver cuántos títulos tiene aquí el Fútbol Club Porto. Esta zona es una cúpula que está en semicírculo, llena de trofeos, espectacular. Y aquí arriba está la constelación del dragón. Qué buena ambientación la del Fútbol Club Porto. Increíble la cantidad de títulos que podemos encontrar aquí en la vitrina. Qué buen equipo, qué buena historia y qué campeones. Primera Champions en 1987. También la Intercontinental del 87. Supercopa de Europa del 88. Qué pequeñita, la verdad. Pensaba que iba a ser más grande, es muy pequeña. Aquí tenemos, gente, la Copa de la UEFA ganada en mayo de 2003. La Champions ganada en 2004. Copa Intercontinental de 2004 también. Otra Liga Europa de 2011. Me han echado la bronca por ponerme el flash del móvil en la cara. Me han dicho que nada de flash. Les he dicho, no, pues si solamente es para mí, para que se me vea en la cámara. Me dicen, no lo uses, por favor. Digo, vale, ya está. Me lo han pedido por favor, así que vamos a respetar. Pero bueno, ya siempre al límite de las normas. Hay que tener un poquito de picardía en esta vida. Oye, está muy bien el museo, me está gustando muchísimo. Esta zona es muy amplia, muy grande y la verdad es que se lo tienen muy currado. Uy, no se me ve nada, pero bueno, me está gustando bastante, de verdad, el museo. Merece mucho la pena venir aquí, Buah, gente, esto es enorme, no acaba, O sea, tienes esta zona amplia aquí abajo de los trofeos, pero es que ahora tenemos otra zona para subir las escaleras mecánicas. No acaba nunca este museo. Aquí tenemos figuras de los jugadores de fútbol. Deco, Hulk, Ricardo Carvalho. Aquí tenemos títulos de la UEFA Young League. Sí, señor. De 2019. Y aquí camisetas de muchos que han pasado por el Hall de la Fama de Oporto. Oye, están bien orgullosos de su club, La verdad es que este museo está muy currado y se nota que le han metido muchísimo cariño. Sí, señor. Amigos, qué buena experiencia. Me esperaba algo más normalito, la verdad. El museo pensaba que iba a ser algo muy tranquilo y sinceramente me ha sorprendido gratamente. O sea, increíble el tour que he hecho por el estadio del Porto, el estadio do Dragão. Increíble también la zona del museo. Muy divertido, muy recomendado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que le deis a like y os suscribáis. Si os gusta este tipo de formato y este contenido, os traeré muchos más porque a mí me encanta hacer este tipo de tours en los estadios de fútbol. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo, un beso, cuídate mucho, chao.